Shabbat Shalom, en este cierre de Shabbat, de este día apartado, delicioso, que el Eterno le bendiga a cada uno de aquí, lo del otro lado, que el Señor sea obrando en cada uno de nuestros corazones. En esta parashá 9 de Vayeshev, él continuó viviendo. Voy a hablar un poquito de lo que es Vayeshev, que en el hebreo original no quiere decir que él continuó viviendo, él se estableció, no quiere decir eso. No es que somos maestros ni mucho menos de la Torá, pero hay cosas que aprendemos de hermanos que están metidos en el hebreo y nos dan otra respuesta a lo que es Vayeshev. Él continuó viviendo, él se estableció viviendo ahí, arranca la allá en Bereshit, en Génesis 37, 1 hasta el 42. Vamos a estar leyendo los primeros versículos. En esta para allá, hoy hablábamos con mi esposa, la idea de cada escritura, de cada enseñanza que tenemos semana a semana, lo que tenemos que encontrar, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en cada para allá, en cada enseñanza? Mandamientos. Porque si tenemos 613 mandamientos, quiere decir que en cada enseñanza el Señor resalta un mandamiento donde nosotros tenemos que prestar atención. Si no estamos prestando atención a los mandamientos, estamos perdiendo el sentido de lo que es la Torá, la palabra del Señor. Tenemos que ser edificados por la palabra del Señor cada vez que el Señor nos instruye a hacer algo. Intrusión, ¿verdad? Pero en esto, para allá, no hay ni uno solo. No hay mandamiento en esta para allá. Pero sí hay una enseñanza que nos enseña valores, enseña condiciones morales a cada uno de nosotros. Que si nosotros empezamos a pensar, sí concierne a los mandamientos. Y vemos con la actitud de un hombre consagrado, con una actitud de un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Yahweh, y lo que se le enfrenta es un problema, una adversidad, una dificultad, por honrar al Eterno. Voy a empezar a leer. Yo me puse a esta enseñanza de Vayeshev un título. Después vemos si lo dejamos o ponemos otro. Pero puse principios en orden y en desorden. Y eso es lo que podemos encontrar en esta parashá. Principios que están en orden y otros que están en desorden. Voy a empezar a leer el capítulo 36. Y dice que Jacob continuó viviendo, ahí está la palabra Vayeshev, él continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero. La tierra de Canaán está con... Estas son las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos. Acá vemos una de las tareas que José tenía, que era pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos. Trabajaban juntos. Que le quede en la memoria eso, trabajar juntos en el redil, en el rebaño del Padre. Tomar o dejar. Trabajar juntos en el redil, en las ovejas del Padre. Juntos hay que trabajar. Con sus hermanos. Aún a pesar de que todavía era un muchacho de 17 años. Una vez él estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, las esposas de su padre, los hermanos. Y él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, Israel amaba más a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo, dice acá.
Y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Arte de Troya. No le puedo ni hablar. No le puedo ni dirigir la palabra. El odio tan grande que tenía que ni siquiera quiero hablarle a mi hermano. Sangre de mi sangre. Carne de mi carne. ¿Y qué dijimos primero que estaba haciendo él? Pastoreaba el rebaño del padre con sus hermanos. Trabajaban juntos en el redil. Y llegó el punto acá que por la envidia, y ahora le vamos a explicar por qué la envidia, los celos, lo odiaban hasta que no querían ni hablar. Gente que trabajaban juntas, que vivían juntas. Y se supone que tendría que estar la armonía, donde el Salmo nos habla a nosotros que mirá cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, donde Él envía bendición y vida eterna. No estaba sucediendo eso. No estaba sucediendo eso. ¿Por qué le dije principios en orden y de desorden? Bien, ahora, acá empieza lo que yo les quiero expresar. Principio de orden de parte de José. Uno que veo ahí es la verdad. Ese es un principio de orden. Andar en la verdad. Andar en la verdad. Y si ustedes lo llevan, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, entra a pensar un poquito. ¿Cuál es uno de los mandamientos? No dirás falso testimonio. ¿No es mandamiento? Vemos que el principio es aplicado. No hay un mandamiento que el Señor nos instruya, pero vemos un hombre entregado a hacer la voluntad que anda en verdad. Y la verdad es lo que trae libertad. Uy, ¿ahora qué dijiste, pastor? Porque el que estudió la para allá entiende que no hubo libertad. Al contrario, fue peor. A los ojos humanos fue peor. Pero él estaba en el principio de Elohim, andar en la verdad. Ahí vemos un principio establecido y puesto por obra de un hombre que teme a Dios, José, con 17 años. Andar en la verdad. ¿Por qué les digo que andar en la verdad? Porque él dice que estaba trabajando con sus hermanos y dice que vino a su padre y dice que le trajo un mal reporte. ¿Qué es un mal reporte? Vino a decirle lo que estaban haciendo sus hermanos y que estaba mal. Él podía haberse unido al grupete, a los populares, a los más chéveres o la más chévere del momento, que son los hermanos, la que se la creen todas, los vivos, se podía unir a ellos y decir, bueno, está bien, no le voy a contar a papá. ¿Podía hacerlo o no? ¿Podía hacerlo o no? Como nos pasa a nosotros en la vida. Entonces el Señor con estos versículos nomás, no voy a leerla toda, va para allá, pero con estos versículos ya nos enseña principios que tenemos que poner en obra, en andar en verdad. José vendría a ser como aquel niño de la familia, que sucede en toda la familia, y si no es así, bueno, ya vemos que hay extraterrestres de nosotros. Porque ese niño era el que decía, ¿sabés que Felipe le pegó un palazo al perro? ¿Sabés que Juanita tiró el papel higiénico en el inodoro? Ese era José, que estaba diciendo todo, reportando todo lo que sucedía. Y dice que el padre de Israel le amaba más a él. ¿Pero por qué? ¿Por qué le amaba más? Porque andaba en la verdad. ¿Quién no quiere a un hijo que ande en la verdad? Y los otros estaban pillando, haciendo cosas que no tenían que hacer. ¿Se entiende? Por eso que le amaba más. No es porque
porque era el niño de la vejez, porque si era el niño de la vejez, estaba Benjamín, que era bebito. Yo me enamoro más de un bebito, que todo gordito, y le dan ganas de besarlo, y ay, qué chiquitito de papá, que a este grandote de 17 años. ¿Por qué le amaba más? Porque andaba en un principio bíblico que es la verdad. José, ¿sabe lo que era? Transparente. Y ese pueblo, este pueblo de Elohim, todo Israel, que nosotros pertenecemos, falta transparencia. Hay mucha hipocresía. Ellos, los hermanos de José, se conjuntaban para hacer cosas que no estaban buenas. No dejan de ser hijos. Son hijos. Pero son hijos que no están honrando al Padre. Porque el que honra al Padre anda en la verdad. El que honra al Padre anda en transparencia, en integridad, como estaba andando José. José chupaba y mamaba todo lo que el Padre le enseñaba, por eso que andaba en rectitud. Los otros no estaban de esa misma manera. Y sí puede haber una conspiración como la que llegaron a hacer, una conspiración entre hermanos contra el hermano honesto. Presten atención a lo que les estoy diciendo. Hay conspiraciones dentro de las congregaciones contra el honesto, contra el que anda en verdad, contra el que dice la verdad. Pero no por que se levanten contra nosotros vamos a dejar de decir la verdad, porque la verdad es lo que trae libertad. La verdad de la palabra es lo que trae libertad. Y si tú puedes prestar atención, él tenía una familia grande. Pero llegó un momento que por andar en la verdad y en integridad, principios bíblicos, quedó solo. Privado de papá, privado de sus hermanos, privado de su hermano chico, privado de sus placeres, de su comodidad. El olor de casa, ¿quién no extraña el olor de casa? Siempre cuando nos sentamos a hablar uno dice, vos sabés que mi abuela hacía así, o mi madre hacía así, o mi padre tenía esta costumbre, porque nos queda. Ella no tenía nada de eso, terminando hasta para allá. Pero nunca dejó de platicar principios. En los dibujitos aprendemos de que él era soberbio y orgulloso. La Biblia no dice eso. No dice eso, porque mucho, y puede ser que como lo enseñaron en la Biblia, esa túnica de colores tampoco era de colores. Es una mal traducción. La túnica que le dio, que ahora la vamos a enseñar, y por eso la envidia de sus hermanos, ¿qué número de hijo era José? 11. El número 11. El 12 era Benjamín, pero era bebito. Ese no hay competencia. A ver. El 11. Si lo ponemos en lista de prioridad, no era la prioridad como primogénito. Y acá está la envidia. ¿Por qué? Porque la túnica que le está dando no significa la traducción que nosotros tenemos. La túnica que le estaba dando era la túnica no era esa túnica de colores que vimos. Es una mal traducción, sino que era una túnica de liderazgo. La persona que llevaba esa túnica era el que iba a llevar la posta. Era el que iba a llevar el encargo espiritual, iba a ser el heredero de todo. Eso le estaba dando, y por eso la envidia de sus hermanos. Nunca dice la Biblia que sus hermanos, nunca dice la Biblia que sus hermanos lo odian a él porque él era orgulloso. Nunca menciona esa palabra. Ustedes leyeron que dice, y José era orgulloso y soberbio, ¿no dice eso? ¿Por qué lo odiaban? Porque él hablaba la verdad. Porque él era íntegro. Y por ser íntegro le agradaba al Padre. Y porque le agradaba al Padre, el Padre le dice, esta túnica te pertenece a ti, no le pertenece. ¿Quién era el mayor? No te pertenece. Él perdió conmigo, para que entiendan. Que dentro del pueblo hay gente que gana con Dios
Y hay gente que pierde con eso. Hay gente que es honesta, que se reserva, que se cuida, que no practica paganidades como lo que estamos en este mes, abunda. No practica eso y se guarda para el Eterno, y el Señor lo que hace es exaltarlo. Demora, pasa mucho tiempo, pero el Señor te exalta si te mantienes firme. Si te mantienes firme obedeciendo, siendo íntegro, andar en la verdad de su palabra, siendo transparente. No que acá somos una cosa y del otro lado somos otra. Acá en la congregación somos preciosos, todos santos, pero nos juntamos con los compañeros de fútbol, liceo, o trabajo, o yo qué sé qué, y somos otra persona. Es una persona íntegra que lo mismo acá y afuera es igual. Practica los mismos principios acá y afuera es igual. Entonces vemos que el principio en orden de José, por eso le puse el principio en orden y el desorden, es la verdad. El mal reporte, ¿era verdad o era mentira? Era verdad. Y eso le trae a los hermanos, ¡oh! Y este chismoso, y este alcahuete. No le gusta a la gente cuando uno dice la verdad. Si no anda la persona la verdad, a la gente no le gusta que uno vaya a decir la verdad de él. Al contrario, te hacen sapo de otro pozo. No sos parte del grupete, no haces lo mismo que nosotros, no hablas como nosotros, no tomás como nosotros. Que déjenme decirles que la Biblia no dice que está prohibido, ¿sabían ustedes? Pero si yo sé que es un tóxico y que yo soy un templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿voy a estar contaminando el templo? No, que no está... Usted, al buen entendedor, sobran las palabras. Sobran las palabras. Cuando nosotros vamos a las órdenes levíticas de los nazarenos, de los hijos de Dios, de los consagrados, la Biblia dice, no tomen ni sidra, ni alcohol, ni esto, ni lo otro. Entonces, si vos decís que sos un escogido, como yo digo que soy un escogido, ¿me voy a guardar o no me voy a guardar? Dios me libre que me vengan a buscar para ir a orar, porque una persona necesita oración, y que yo vaya con los tragos arriba. Y el olor a alcohol. En el nombre de Jesús. Sea mal. Cae de maduro. O con olor a cigarro. Estoy contaminando lo que el Señor dijo que es el templo del Espíritu Santo. A esto yo tengo que cuidarlo. A esto tengo que darle comida consagrada. Como dice la Biblia de Dios. Como dice la palabra de Dios. Hay alimentos que se pueden y hay alimentos que no se pueden, dice la Biblia. Hay carnes que se pueden, Levíticos 11, y hay carnes que no se pueden, dice la Biblia. Hay cosas que puedo beber, pero hay cosas que no me sirven para nada beberlas. Tengo que hacer un filtro cuando yo digo que soy de Elohim. Cuando yo digo que soy de Dios. Tengo que hacer filtros a las cosas. Y con las personas sucede igual. Aunque parezca sapo de otro pozo, yo sé que voy a buen puerto. Y ustedes tienen que saber, porque lo que muestra está para allá es principio donde nosotros tenemos que estar firmes para poder llegar a buen puerto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Él trae un mal reporte y esa es la verdad. Y al Padre le gusta la verdad. Honra al Padre. ¿Cómo honra al Padre? Viniéndole a decir la verdad. Dos principios vemos ahí. No solo dos principios, sino dos mandamientos aplicados, dos mitzvot aplicados. Andar en la verdad, que decir, no decir falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Al ir a decirle la verdad al Padre, lo que está haciendo es honrándole. Padre, lo que tú digas. Y mira, escuchen esto. Enseguida que pasa esto, dice que Jacob
que Jacob le regala una túnica, ¿no? Da un mal reporte. Ahora bien, Israel dice que amaba más a José más que a todos sus hijos porque él era el hijo de su vejez. Entendemos recién que no era porque él era el hijo de la vejez, porque Benjamín es el hijo de la vejez, que es recién nacido. Entendemos que él le amaba más porque él andaba en integridad, en verdad, transparente. Y no es que entiendan esto, amar de amor, cariño, ay, chiquitito, bebé, besito, vení, vení. Viste que hay gente que los malcrían. Este no era un malcriado, entiendan como el hebreo es, como la palabra de Dios dice. Este no era un malcriado. Acuérdense lo que es la palabra amor, lo enseñamos para allá anterior. ¿Qué es amor? Corregir, enseñar. Amor es actitud, entrega, servicio. Entonces lo que yo entiendo acá que ama más a José es que le presta más atención a José. ¿Por qué le presta más atención a José? Porque José le presta atención a él. Se ama. Se ama. Y el amor te hace servir. El amor te hace dar, prestar atención, cuidar. Entonces lo que hacía Jacob con José era prestar atención, era darle, era explicarle y enseñarle. Ese amor está hablando. Dice que amaba más a José y que todos, más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Entonces yo quiero que entiendas esto. Por más que tú ames más a un hijo en el sentido amor, como conocemos nosotros, que te deleites, que te entretenga, que le pase más tiempo con un hijo, él estaba en número 11. Número 11. Y lo que le estaba entregando acá no era una túnica simplemente de colores como tenemos nosotros, porque en aquel tiempo ni siquiera existían tantos colores. Era difícil hacer algo con colores en el tiempo antiguo. No es como ahora que vos vas y compras una remera que es un arcoíris. No era así. Lo que él había hecho era, y túnica, si vemos nosotros en las enseñanzas que hay de la antigüedad, una foto, las túnicas no tenían manga. Lo que él le hizo a él es una túnica con manga que representa toda la autoridad y todo legado. Y en el costado supuestamente un bolsillo grandote, como para llevar un documento, como diciendo, yo soy el primogénito, yo soy el que está al mando. Eso le estaba dando a un niño de 17 años. Y por eso la envidia viene después de los hermanos. ¿Entiendes? No le pertenece a él. Él no es el heredero de todo. Pero sin embargo el padre, como le amaba más, porque él era el que daba la verdad, era tonto. Era tonto. Cuando Jacob le da la túnica, no era simplemente una túnica, era la muestra que él tenía que seguir con el legado. Porque él era el que andaba en verdad, él era el que andaba en integridad, él era el que andaba en transparencia delante de Jacob y de Dios. No le podía dar a un mundano todo lo que Dios dijo que era promesa para él y que de él iba a ser una ascendencia que no se podía contar. Y ahí es donde viene quién después. Vamos a futuro. ¿Quién nace de José? Efraín y Manasés. Y a Efraín, que son las 10 tribus dispersas, pertenecemos nosotros. El Señor es sabio en lo que hace. Por eso tenemos que tener comunión con Él, como dijo bien la pastora. Tenemos que tener lectura con Él. Tenemos que estar en intimidad con Él. Y no solamente mirar, sino que aprender a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Bien, no hay un mandamiento, pero vemos un hombre que practica principios de mandamiento. Andar en verdad, íntegro, honra al Padre. Honra al Padre, ¿qué es el quinto mandamiento? Honra al Padre. En un jovencito. Y por eso dice que cuando los hermanos lo vieron, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos,
ellos comenzaron a odiarlo. ¿Saben lo que es la palabra odio? Es desprecio absoluto. Es como que te moriste, ¿o no? Para mí esta persona no existe más. Eso es odio. Eso es odio. ¿Y por qué le sucede esto? Llegó al punto de donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. ¿Qué quiere decir una forma civilizada? Que no podían tener ninguna conversación. Que lo único que le transmitían cuando le hablaban era: te odio, quiero matarte, no servís para nada, te aborrezco. Esas son palabras que no son civilizadas. Dice que no podían hablar palabras civilizadas. Quiere decir que lo que hablaba, lo que él recibía, era todo desprecio de parte de sus hermanos. Eso está diciendo la Biblia. A ese punto llegó, ¿por qué? Por decir la verdad. ¿Y qué más? Por ser íntegro. Y por honrar al Padre. Principio bíblico que tenemos que platicar. Sin importar lo que le sucediera, él seguía diciendo la verdad. Y enseguida, ¿qué pasa esto? Dice que vienen ahí, José, tiene un sueño que dice que los manojos, un manojo de espiga se para y que los otros se postran. Y enseguida los hermanos le dicen: ¿por qué le dicen eso? Sí, seguramente será nuestro rey. ¿Por qué le dijeron eso? Porque lo que le habrá dado al Padre es la autoridad. No entienden eso porque cuando entendemos túnica de colores, ¡ay, túnica de colores! ¡Qué lindo la túnica de colores! El dibujito que vemos en la túnica de colores. Cuando le dicen eso es porque el Padre le había dado autoridad. Sí, ahora serás un buen rey. ¿Saben lo que están diciendo? Y enseguida le dice: harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. ¿Por qué le dicen eso? ¿Se entiende? Porque la túnica que le dio el Padre era de autoridad. De que tú eres el que hereda. De ahora en más, tú tienes que llevar la posta. ¿Por qué le digo eso, que lleva la posta? ¿Se acuerdan que dice que Vallecer, él continuó viviendo? En el hebreo no quiere decir eso. No quiere decir eso. Ahora le voy a explicar eso. Vamos a ir al orden, al desorden. Desorden de parte de los hermanos. ¿Cuál es el desorden de parte de los hermanos? La mentira. La falsedad. José andaba en verdad. Los hermanos, El engaño. en mentira. También hay una de las cosas que podemos ver que no es lo contrario al amor, que dice que desorden. Acá vemos el desorden. El amor de Jacob y José, ¿no?